Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de este primer día de la Semana Analítica. Nos acompañan de nuevo desde Perú, desde Ecuador, desde México, desde Colombia. A todos los invitamos a participar en el chat. A esta hora ya tenemos más de 80 personas y mientras se siguen uniendo más participantes, quisiera recordarles que además del acceso a las presentaciones y charlas que tienen en este auditorio, los invitamos a visitar los stands en el hall principal de la plataforma del evento. Ya saben que allí podrán conocer todos los servicios, aplicaciones y soluciones que tiene Infórmese de acuerdo con las necesidades de cada sector. Asimismo, los invitamos a visitar el espacio de los patrocinadores. Allí podrán conocer toda su oferta e interactuar con sus representantes. De igual forma, queremos recordarles diligenciar la encuesta que tienen en el botón rojo encima del chat en vivo. Mientras más secciones visiten, mientras llenen la encuesta, más datapuntos podrán acumular. ¿Para qué? De nuevo, con estos datapuntos podrán participar en la rifa de uno de los cursos de Business Analytics y Business Intelligence de Informes. Vamos entonces a dar paso a esta tarde porque tenemos dos paneles de lujo de gran interés. El primero se llama Tendencias, Realidad Postpandemia y Panorama Analítico. Y posteriormente a las 6:15 de la tarde, hora Colombia, tendremos el panel Multiindustria, preparándonos para el futuro con analítica. Sin más preámbulo, quisiera dar la bienvenida a Sergio Gutiérrez Bonet, presidente de Infórmese, Ruth Patricia Arregui, superintendente de bancos de Ecuador, Ricardo Ávila, analista senior de la casa editorial El Tiempo en Colombia. En el diálogo que se va a adelantar en este panel se buscará entender cómo es que hoy se vuelve indispensable recurrir a los datos, contar con fuentes de información verificadas y analizar constantemente para poder tomar decisiones de manera acertada. En un mundo en el que todos tienen acceso a la producción de contenido de forma permanente. Este panel será moderado por Alfonso Castro Cid, Managing Partner de CREAP Colombia, a quien también le doy la bienvenida. Recuerden que al finalizar tendremos 5 minutos para preguntas de los asistentes y bueno, le doy la palabra a Alfonso Castro, bienvenido. Gracias, Luisa. Bueno, tú lo has dicho, tenemos un panel de lujo arrancando la semana, el primer panel de la semana analítica que nos reúne estos 3 días para hablar de eso, de la analítica y bajarla un poco de ese concepto que muchos pueden tener de que esto solamente es para ingenieros y para gente que está allá por allá ocupada leyendo datos y mirando Exceles y demás. Hoy vamos a precisamente tratar de bajar eso un poco más. Quiero presentarles, ya Luisa nos compartió algo de quiénes están en este panel, pero quiero leerles una pequeña biografía de nuestros panelistas. Voy a empezar por Ruth. Ruth Patricia Arregui es superintendente de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Ella cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector financiero, económico, social, ambiental y educativo. Ha desempeñado cargos como gerente general del Banco Central del Ecuador, intendenta general en la Superintendencia de Bancos, consultora nacional e internacional, docente universitaria, expositora, capacitadora en talleres, seminarios, foros nacionales e internacionales. Es autora de varias publicaciones relacionadas con temas financieros y acredita una amplia formación académica, es magíster en microfinanzas y desarrollo social de la Universidad de Alcalá, España, en administración de empresas por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas y actualmente doctorante en evaluación educativa por la Universidad Anáhuac en México. También nos acompaña, como bien decíamos, Ricardo Ávila. Él es actualmente asesor senior de la Casa Editorial El Tiempo, es economista de la Universidad Javeriana de Bogotá y tiene una maestría en economía de la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos, exdirector del diario El Portafolio, subdirector de Diario El Tiempo y también integrante del Consejo Editorial. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en el sector público, como el de secretario privado de la Presidencia de la República y viceministro de Economía Internacional de la Cancillería durante el gobierno de César Gaviria. También nos acompaña Sergio Gutiérrez, quien además es nuestro gran anfitrión de todas estas jornadas. Es el presidente de Infórmese, el director ejecutivo del Centro Analítico Latinoamericano Cala Analytics. Es ingeniero industrial y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes, con énfasis en modelos estadísticos aplicados. Es miembro desde julio del 2000 de la Association for Computing Machinery, o ACM. Ha participado en múltiples proyectos e implementado las mejores prácticas y técnicas analíticas para aprovechar el volumen creciente de datos en pro de solucionar problemas diversos de distintos sectores.
Entonces, bueno, con este panel de lujo no quisiera robarle más tiempo a la agenda en presentaciones, agradecerles por haber aceptado la invitación y quisiera empezar, como hablábamos con los panelistas antes de estar en vivo, vamos a hablar como de lo general a lo particular, que me parece a mí más fácil para que todos podamos interactuar. Tenemos ya 190 personas conectadas, como bien decía Luisa, de distintos países. A todos los saludamos. Si nos quieren enviar sus comentarios, los vamos a ir leyendo aquí a medida que pase la conversación. Entonces, rompiendo todos los protocolos, Sergio, y siendo un poquito brusco con Ruth, voy a arrancar con usted porque usted es nuestro anfitrión de toda la jornada y salvo la presentación de esta mañana, no lo hemos escuchado. Quisiera que nos contara un poquito estos 28 años de Infórmese. ¿Dónde ha visto usted que hay la mayor evolución en términos de analítica y en esas tendencias de lo que vamos a hablar en este panel? ¿Qué podríamos esperar un poco a futuro? Bueno, muchas gracias primero a Ruth, a Ricardo, lógicamente a ti, Alfonso, por estarnos ayudando y guiando acá en este panel. Realmente estos 28 años han sido supremamente interesantes, porque como bien lo dice un amigo mío, era claro que no teníamos definido que íbamos a estar parados en este punto hace 28 años. Eso sí es clarísimo. Lo único que sabíamos hace 28 años es que no sabíamos que íbamos a estar acá. Entonces, eso sí ha sido un gran orgullo y un gran honor poder estar al lado de tantas organizaciones a quienes hemos podido colaborar siendo sus socios analíticos para ayudarles a tomar mejores decisiones a partir del uso de datos. El proceso ha sido muy interesante, la evolución ha sido en todas las áreas. Realmente no ha habido un área en particular donde uno diga, esta sí usó la analítica y las otras no, al contrario. Lo que menos nos imaginamos hace 28 años era que esto fuera a tener esta explosión que ha tenido en estos últimos, digo yo, 5 o 7 años. En los años finales de los 90 estábamos hablando de minería de datos y eso sonaba extrambótico. Luego comenzamos a hablar de analítica y luego entonces analítica predictiva o analítica prescriptiva y hemos tenido diversos temas o diversos títulos para algo que los que nos dedicamos al análisis de datos, simplemente es análisis de datos. Y el usar la estadística, pongámosle el nombre que sea, la matemática, pongámosle el nombre que sea, para explotar la información, explotar los datos y sacarles el verdadero jugo que nos ayude a tomar mejores decisiones, pues claramente es una de esas pasiones que he tenido a lo largo de la vida. Y he tenido el orgullo y el honor de poder estar de la mano de tanta gente como quienes nos acompañan hoy, con quienes hemos podido resolver múltiples problemas, tanto en la Casa Editorial del Tiempo, también en la Superintendencia en Ecuador, al igual que en Superintendencia en Colombia y en Perú y en México, para poder ayudar a tomar esas importantes decisiones que todos tomamos, pero soportados sobre algunos hechos claros para trabajar. Gracias, Sergio. Sí, importante. Creo que nadie tenía previsto hace 28 años que el escenario que nos llegó el año pasado iba a ser posible. Eso creo que se salía de cualquier estadística, análisis o predicción. Ruth, voy contigo. Eh, la banca siempre se ha dicho que ha sido uno de los sectores que ha estado más a la vanguardia en temas de analítica. ¿Qué has visto tú y cómo ves hoy en día la situación que está viviendo el mundo? Estamos en una situación, digamos, compleja. La pandemia nos puso en una situación que ahora lo comentábamos antes de entrar. Todos estamos viviendo las mismas situaciones, no se salva ninguna geografía, ningún país, pero me gustaría ahí que nos dieras algunas luces sobre los retos que ves en el sector, en tu sector, en los próximos meses. Bueno, nuevamente un gusto compartir el panel con Sergio, con Ricardo. Gracias por la moderación, Alfonso, y gracias sobre todo por la invitación a Sergio, a Infórmese. También tengo que agradecer a mi coterránea, a Claudia Arteaga,
con quien tuvimos un primer acercamiento. Efectivamente, la industria bancaria es una de las industrias que usa intensivamente la tecnología, de distintas maneras, ¿no? Tanto analítica como la tecnología que soporta el parque de desarrollos. Pero lógicamente el hecho de que sea intensiva en el uso de tecnología también le hace asumir una serie de riesgos más allá del propio giro del negocio que tiene. Estamos hablando de riesgos que tienen que ver con el riesgo de tecnología, el riesgo operativo, dentro del riesgo operativo, el de fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder estar un poquito a la altura de hacer la supervisión bancaria como corresponde bajo los estándares internacionales, yo fui nombrada en abril del 2019 y entonces rápidamente lo que hice como superintendente es sacar un diagnóstico que permita conocer dónde estaba la superintendencia de bancos respecto de la supervisión y el control y también dónde estaba el sistema respecto de esas mejores prácticas. Y con ello hicimos un plan estratégico que es del 2019-2024 porque he sido nombrada para 5 años. Entonces, ¿qué pasó? Que durante todo el año 2019 empezamos con la implementación de ese plan estratégico y ese tiene 3 pilares y uno de los focos de los pilares tiene que ver precisamente con el soporte de la infraestructura de la superintendencia de bancos, más allá del marco normativo, quiero decir, y más allá también de los mismos procesos de supervisión. Entonces, ¿qué sucedió? Que nosotros destinamos del escaso recurso económico que tenemos en la superintendencia de bancos, pues lo destinamos a fortalecer justamente el parque tecnológico de la superintendencia, a mejorar el hardware, mejorar el software, que fueron las cosas que primero nosotros identificamos como debilidades, para que entonces con eso pudiéramos entrar en un mundo diferente, teniendo mejor almacenamiento y repositorios de información, para que ese mejor almacenamiento pudiera permitirnos una mejor explotación y una mejor exhibición de esos datos. Y con eso, pues, entonces, poder hacer la supervisión y el control. Entonces, en principio, la pandemia nos tomó ahí, en este Con proceso. un diagnóstico y con un diagnóstico, una primera fase y unas primeras etapas de desarrollo. Exactamente. Tremendamente Esto, interesante, Ruth. Me parece claro, que quisiera aprovechar y dejarte ahí en punta porque tengo una siguiente pregunta para ti, pero no quisiera dejar pasar esto sin preguntarle a Ricardo, que sé que muchos lo usamos de cierta manera como un oráculo para ir a preguntar y a consultar cuando uno tiene dudas, recurre a la fuente y la coyuntura obviamente es compleja, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Nos están viendo desde México hasta gente en Argentina. Ricardo, pongámonos en situación de la coyuntura, digamos, ¿dónde estamos parados? Porque después quisiera ir a hablar esto que estaba diciendo Ruth, qué bueno que se hagan diagnósticos, eso es como lo primero que debería hacer toda entidad. Yo desearía mucho escuchar eso de algunos funcionarios en Colombia que hagan el diagnóstico cuando llegan a una entidad antes de hacer trabajos que se duplican, pero ¿cuál sería la visión suya frente a esta situación que llegó, la pandemia, empezó a cambiar todo? ¿Y dónde estamos hoy en la coyuntura? ¿Cuáles son como sus highlights, ese diagnóstico regional? Muchas gracias, Alfonso. No, por un lado estamos en una época particularmente compleja. Todos sabemos que la pandemia le ocasionó al mundo su peor recesión desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con una caída algo superior al 3% del Producto Interno Global. Pero en el caso de América Latina, lamentablemente la situación fue peor. De hecho, la caída de la región fue cercana al 7%. Es decir, que si para el mundo fue el peor momento en 75 años, para la región fue su peor registro en al menos 120 años. Y lamentablemente, después de semejante desplome, ahora estamos en el proceso de la reactivación, pero otra vez estamos rezagados frente al mundo. Si el crecimiento global se planea superior al 5%, en el caso de la región va a estar más cerca del 4%. Por cuenta de esa circunstancia, lo que muestran las proyecciones de organismos como la CEPAL o el Fondo Monetario es que volveríamos al nivel que teníamos en diciembre de 2019 tan solo hasta 2024. Claramente eso tiene
una traducción en materia de bienestar para millones de latinoamericanos, porque tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron. Y evidentemente ese deterioro pues tiene todo tipo de ramificaciones, una de ellas políticas, entre otras por cuenta de que la gente pues es de alguna manera o se ve tentada por las promesas fáciles y más en este momento en el cual por cuenta de las redes sociales las opiniones viajan a altísima velocidad. Entonces estamos en una situación muy compleja, en la cual evidentemente vemos perturbaciones sociales, siendo Colombia el país que más recientemente las ha sufrido, y en donde es curioso que con tantos datos disponibles, las percepciones, en muchos casos no siempre sentadas en hechos reales, a veces llevan o impulsan a las multitudes a actuar de una manera determinada. Entonces ahí me dejó el dato impresionado, el peor registro en 120 años, decía Ricardo. Sergio, lo decía bien Ricardo ahora, ¿no? Es el mayor momento en que tenemos y coincido un poco con el comentario que nos hace en el chat, que los invito a que nos envíen sus preguntas, nos hace Henry, un comentario donde nunca antes habíamos tenido tal explosión de conocimiento y tantas oportunidades de datos. Y ahí sí le voy a transmitir la pregunta de Henry, que me parece válida. ¿Cuál cree usted que deben ser los dos consejos más importantes que le darían a las generaciones actuales en este momento de coyuntura con tanto dato y tanta información produciéndose? Me están pidiendo dos consejos y creo que el primero es tomar este momento con optimismo. Esto no es un momento en donde se acabó el mundo. Puede que en particular los jóvenes estén sintiendo que es un momento muy complicado, donde no hay futuro, pero tranquilos, la vida ha pasado por estos momentos varias veces en los últimos años, además, ni siquiera teniendo que volvernos como esta mañana hasta 1918. ¿No? Estamos hablando de una situación en donde hay que mirar la información, tomarla, pero medirle el alcance, porque buena parte de lo que nos están tratando de decir está con cierta intención de alguien. Entonces hay que entender por qué lo están queriendo dirigir y tener así, y por qué nos quieren pintar un mundo terrible, en declive completo. Yo creo que lo que tenemos en particular, las personas jóvenes, es una gran oportunidad para aprender a explotar esta cantidad de información que nunca había habido tanta disponible, para que podamos aprovecharla y a través de la analítica, bien sea en el proceso de automatización de la misma o bien sea en el proceso de explotar los datos y entender el comportamiento que está de debajo, es el mejor momento que tenemos para podernos desarrollar profesionalmente. Todos los que hemos vivido en análisis de datos, antes vivíamos dichosos cuando teníamos 300 encuestas en la mano. 1.500 encuestas ya era muy grande. No podíamos hacer un proceso de segmentación sobre más de 2.000. Hoy en día estamos hablando de millones de registros o de miles de millones de registros procesados en un solo día. Entonces, hay oportunidades de trabajo. La inteligencia artificial, como bien lo decían, no nos van a desplazar en esas tareas. Ese proceso va a ser clave. Y tenemos un segundo elemento, que es aprender a relacionarnos con nuestros socios, aprender a relacionarnos con nuestras familias, con nuestros otros ciudadanos, con los que podamos tener una posición ajena, contraria o no, pero en donde podamos aprovechar ese choque de culturas o ese choque de puntos de vista para que permita emerger los resultados más importantes de lo que vamos a poder aprovechar. Y a partir de eso vamos a aprovechar y vamos a ganar todos de este momento de gran conflicto. Creo que es un momento importante, muy interesante para estar montado en esa ola que se está creciendo y que sigue creciendo, tal cual si fuéramos surfistas y estuviéramos viendo esas olas grandes donde todo el mundo las ve como un horror que nos va a acabar. Los surfistas las miran y dicen, esta es la mejor ola que puedo tomar en este momento.
Correcto. Gracias, Sergio. Bueno, ahí le contestamos a Henry y yo me quedo ahí apuntado, Sergio, para volver con un par de preguntas sobre cómo uno podría analizar tanta data, ¿no? Ahí para que después nos dé ya más técnicas, porque es que eso es un poco el gran reto. Creo que Ricardo lo vivió en medios y lo sigue viviendo como analista senior del tiempo. Deben estar en ese reto los medios viendo cómo analizar tanta información que llegue. Y me voy contigo, Ruth, para ver precisamente todos nos hemos visto abocados a hacer cambios en la forma en que desarrollamos nuestro trabajo para ajustarnos a la nueva realidad que trajo la pandemia. Muchos creíamos que iba a ser por menos tiempo, después llegó un mediano plazo que por lo menos en Colombia se vivió una gran efusividad en diciembre, enero, todo el mundo dijo, genial, esto ya pasó, y llegó enero y no cambió nada, seguimos igual. Volvieron algunos confinamientos, vienen otra vez las olas grandes de la pandemia. ¿Cuáles son los pasos que han dado en la superintendencia para mejorar su infraestructura analítica y poder responder a esos nuevos retos que también el mercado está exigiendo porque el comportamiento de todos cambió? Como bien decía Sergio, estábamos todos metidos en una realidad muy distinta como estábamos antes. ¿Qué implementaciones tecnológicas o qué desarrollos a partir del diagnóstico que hiciste pudiste ver cosas para desarrollar en esta situación? Bueno, efectivamente creo que el mundo, no solamente la Superintendencia de Bancos, sino los países en general y el mundo, veníamos ya en una serie de innovaciones. Esta es la era digital. Entonces, dentro de esa serie de innovaciones hay algunos elementos que instituciones como la Superintendencia de Bancos, por fuerza, ¿no es cierto?, tiene que irlos y tenía que irlos mejorando. Todos nosotros sabemos que el mundo virtual es un mundo que venía ya desarrollándose y mejorando desde antes. Algunas aplicaciones se han ido incorporando también dentro de la Superintendencia de Bancos, la atención, por ejemplo, al público a través del chatbot, a través de la página online, que sea una atención virtual, que la misma capacidad de atender físicamente se la pueda hacer virtualmente también. Es decir, el diseño de formularios, la amigabilidad de la navegación, digamos, dentro de las páginas web. Pero al margen de eso, también es importante entender que la recopilación de datos y la explotación, el análisis de los datos, parte desde muy chiquitos hasta muy grandes, ¿no? O sea, ahí tenemos una serie de elementos que son importantes en términos de la calidad también de la atención que la Superintendencia de Bancos ha dado a, por ejemplo, la atención a consultas, a reclamos, etcétera, etcétera, porque el confinamiento obligó necesariamente a que las personas no pudieran físicamente acudir a las instalaciones de la superintendencia. Y en ese sentido, entonces, también esas estadísticas crecieron, porque una serie de medidas que fueron necesarias de adoptarse para precautelar por la estabilidad del sistema financiero han hecho que efectivamente las personas tengan más dudas, tengan más inquietudes y entonces haya necesidad de procesar esa información y analizarla también para mejorar. Pero creo que también es importante el mirar entonces qué es lo que ha pasado con la pandemia, qué nos ha pasado a los países con la pandemia. En términos de lo que es el sector financiero, todos nosotros conocemos, y yo hacía la broma, de que durante la pandemia nosotros no hemos dejado de prestar productos y servicios tanto en el sector como en el control. ¿Por qué? Porque lógicamente, si a una pandemia uno le suma unas restricciones de carácter financiero, de no poder acceder a las cuentas, de no poder acceder a los ahorros, eso hubiera sido realmente catastrófico y desastroso. Y eso creo que todos los países en el mundo procuramos evitarlos. Es más, en la medida en que la pandemia inició en China y se fue desplegando por Europa y llegó a la América, en esa medida también las lecciones aprendidas de los países en términos económicos y en términos financieros nos ayudaron a la América Latina para tener mejor capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque ya había alguna lección aprendida ahí. Entonces, dentro de esas lecciones aprendidas, sin duda, una de las cosas importantes era que al preservar los depósitos del público y no tener capacidad las personas de pagar sus cuentas, había necesidad de preservar la cartera de créditos. Y una de las primeras medidas que se toman entonces es precisamente estos diferimientos que se llamaron alivios financieros, que son diferimientos de los pagos. Pero eso tiene también una importancia no solamente económica, que sí la tiene, pero tiene una importancia también analítica, que entonces
cuando nosotros hacemos el análisis, ¿no es cierto?, de la morosidad, de la cartera, del vencimiento de operaciones, ya esa data ya es distinta. Ya los modelos que teníamos nosotros ya no eran los mismos. Y entonces tuvimos que inmediatamente tratar de ajustar nuestros modelos, de hacer los proxies necesarios y también de hacer una serie de asunciones, porque la proyección de crecimiento de los países tampoco era la misma. Y entonces todo esto, ¿no es cierto?, configuró una serie de medidas de carácter temporal, ciertamente, pero también de carácter integral, porque uno no puede solamente tomar una medida de alivio financiero en la parte del activo, quiero decir del balance, porque tiene que preservar el depósito y el ahorro del público. Entonces, ahí es donde han entrado esta serie también de medidas que se han tomado, no solamente en el Ecuador, sino en muchos de los países, que tiene que ver con todas las ayudas que han salido por parte de los gobiernos, de generar unos fondos, ¿no es cierto?, para reestructurar la cartera de créditos, de generar en los países, sobre todo en los países que tienen capacidad, los países que están en mejor crecimiento, esos países incluso han logrado sostener los bonos de sueldos de los hogares y de las familias. Alemania lo ha hecho, España lo ha hecho, los Estados Unidos lo ha hecho. Ha sido muy difícil para países como el nuestro, el Ecuador, que además es una economía dolarizada, pero en ese camino hemos transitado. Y entonces, en medio de todas esas medidas, también la banca ha tenido que mejorar su capacidad de atender virtualmente a las personas y a las MIPYMES, ¿no?, a los hogares, digamos, la prestación de servicios. Entonces, en esa virtualidad se ha implicado también la capacidad de la Superintendencia de Bancos de mirar, de supervisar la virtualidad que ha crecido lógicamente por parte de las instituciones bancarias también. Ahí hablábamos un poco de la intensidad o de la intensividad más bien del uso de la tecnología que tiene el sistema o la industria bancaria. E imagino yo ahí crear también, desarrollar nuevos protocolos y nuevas habilidades dentro de la misma superintendencia para poder responder a eso. Creería que es lo que debió suceder también, Ruth. Por supuesto. Sí. En nosotros y en la banca, ¿no? Nosotros lo Claro, primero que hicimos total. fue sacar justamente un plan de manejo de emergencias que tenía dos patas. Una pata, perdón, que es meramente del core business, del negocio de intermediación financiera, cómo solventar eso, cómo solventar además la baja en los depósitos, ¿verdad? A través de líneas de crédito del exterior, quiero decir, y la otra, que es la de la bioseguridad. Las medidas estas de protección de la salud de sus empleados y a su vez de la atención que se hace hacia la ciudadanía o hacia los usuarios de servicios financieros, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí han habido dos tiempos. Sucedió, yo creo, en todos los sectores. Ricardo, vuelvo a usted porque me parece que esto que comentábamos al principio y uniéndolo con lo que bien decía Ruth, el reto de los distintos sectores, claramente lo exponíamos al principio y no podríamos alejarnos de la circunstancia en la que está todo el mundo, un mundo convulsionado, no solamente en Colombia, sino en distintos países. Ecuador lo estuvo hasta hace poco que pasaron elecciones y parece que la marea baja un poquito, pero seguramente volverá a subir. Pero, ¿cómo analiza usted lo que está pasando con respecto a la información? Usted mismo lo decía, tan vertiginosa que llega, y sobre todo a los medios de comunicación. Usted viene de ser director por muchos años de uno de los periódicos económicos más importantes de Colombia, y toda esa información y el uso que se le da en los medios, y también teniendo en cuenta el reto para no caer en los famosos fake news y la influencia de las redes sociales, ¿no? Está el caldo de cultivo perfecto para desinformar de manera total. ¿Cómo se cuidan un medio en eso? No, es una gran contradicción. Los medios de comunicación masivos nacieron en el siglo XIX para atraerle a personas pues, que no conocían mucho de lo que pasaba más allá de su entorno inmediato, pues noticias y conocimientos de otras partes. Hoy en día los medios de comunicación, el oficio que hacen es tratar de filtrar esa enorme cantidad de información disponible para, por un lado, decirle a los lectores qué es mentira y qué es veraz, pero al mismo tiempo para seleccionar lo que considera
quienes hacen los oficios de editores y de periodistas, qué es más interesante para ese público. Esa no es una labor fácil, porque estamos viviendo en lo que se conoce como la época de la infodemia. Es decir, es tanta la cantidad de ruido que hay en las redes y en todos los diferentes o las diferentes plataformas que generan información que a veces es muy fácil aturdirse. Y claramente, pues comienzan a traspasarse con bastante facilidad pues, la frontera entre lo que es veraz y lo que no. Por otro lado, es indudable que los hábitos de consumo de los medios son muy distintos actualmente. Por ejemplo, cito una encuesta que salió la semana pasada en Colombia con respecto a los jóvenes, que es muy llamativa. La mitad de los jóvenes colombianos afirma que su principal fuente de información son las redes sociales. Y uno podría extrapolar no solo eso a los jóvenes. Uno sabe que, por ejemplo, las cadenas de WhatsApp, en las cuales se transmiten audios o videos, les sirven de fuente de información a millones de personas en nuestras sociedades. Y muchas de esas vienen sin filtrar. Entonces, el gran desafío ahí, de alguna manera, es educar a las audiencias para que aprenda a distinguir qué es verdad y qué no. A mí me ha pasado, pues yo creo que como todos estamos en grupos de profesionales, algunos que son de las más altas calidades, y en más de una ocasión ven que a personas pues que con buena fe reciben un contenido que es falso, lo dan como cierto. Si esto es a alguien que uno o a gente que uno considera que tendría un ojo crítico mucho más agudo, pues imaginemos lo que le pasa al resto de nosotros. Por esa razón es que de alguna manera la validez de esos medios de comunicación es capaz de servir como, es preservar la capacidad de servir como sedazo. Y de ahí que incluso en algunos medios se haya desarrollado la profesión de verificador de noticias para ponerle el sello de falso o verdadero. Increíble. ¿Y esos verificadores hoy, Ricardo, están apoyando algo en temas de analítica? ¿Están empezando a usar herramientas? Parte de eso, por ejemplo, pues para citar un nombre bien conocido, Facebook contrata a diferentes sitios de noticias en todos los países en donde tiene presencia para que algunos de los contenidos que salen en esa plataforma, pues se les certifique efectivamente si están diciendo mentiras o no. Y utilizan claramente y se alimentan de los datos que le vienen de esa plataforma, solamente para mencionar ese caso específico. Sí, un reto gigantesco. Ahí vi Sergio que estaba anotando cosas, entonces me imagino que casi no tengo que preguntarle nada porque ya tiene respuesta, pero yo tenía aquí preparada esa, precisamente conectándome con esta respuesta de Ricardo. ¿Qué recomendaciones pueden ustedes brindarles a las empresas públicas o privadas para la implementación de la analítica sea mucho más eficiente para la toma acertada de decisiones? Bueno, lo primero que yo diría es, hay que saber desde dónde arrancamos. Y para eso es importante poderse uno comparar con otras organizaciones y saber qué es lo que es adecuado para uno y qué es lo que no. ¿Cuál es esa moda que me sirve y cuál es esa moda que me va a causar más daño? No todo el mundo se puede poner el mismo vestido porque o si no, no se van a ver bien. Claramente no se van a ver bien. Entonces, nosotros hemos desarrollado un índice de madurez analítica que le puede servir, que yo sé que mi equipo de mercadeo acá me va a ahorcar, pero les voy a pedir que manden también el link por el chat para que ustedes participen y puedan ver cómo están parados frente a otras 300 organizaciones que ya se han evaluado y puedan ver cómo están parados. Entonces, sabiendo dónde comienzo, puedo comenzar a diseñar el camino y estar de la mano de socios estables. Y parte de eso que hemos estado, nosotros hemos tenido la dicha de estar de la mano de un gran socio como ha sido IBM a lo largo de todos estos años y de CPSS para trabajar sus diferentes herramientas, pero también hay nuevas herramientas que se pueden utilizar si me aplican. Y poder estar nosotros de la mano de ustedes
siendo ese socio analítico, que bien sea con herramientas conocidas o con nuevas herramientas y nuevos procesos que se deben hacer, los podemos acompañar en ese proceso. Y también estaba viendo, y lo que estaba notando precisamente era que así como está surgiendo ese verificador de noticias, en las organizaciones vamos a ver que necesitamos el verificador de datos, porque nosotros estamos dichosos entregándole a la inteligencia artificial la capacidad de aprender automáticamente, pero si los datos que están entrando están errados, pues la máquina va a aprender mal. Claramente, no tenemos por qué estar asumiendo que la máquina es capaz de aprender bien si los datos están mal. Entonces creo que esa es otra área importantísima que viene hacia adelante en las organizaciones y es ese verificador de datos para poder garantizar que todo el proceso analítico que estamos haciendo se haga sobre una base conocida. Ahí Sergio, quería rebotarle a Ricardo porque yo sé que usted se datea bastante, siempre tiene datos muy acertados de por dónde va la economía, cuántos, puede uno hablar con usted de cuánta gente está vacunada, bueno, en fin. ¿De dónde saca usted la información y cómo verifica que esa información sí sea, porque hoy debe estar todo el mundo en el mismo reto, verificando que la información que están publicando sí sea real? No, pues yo tengo, obviamente acudo a fuentes de información lo más oficiales posibles y de alguna manera verificables y hago, pues en los casos en los cuales se me despierta una lucecita amarilla, pues hago el doble chequeo que es absolutamente clave para ver si el dato es así. Yo creo indudablemente que, que hay muchos más datos de calidad hoy disponibles en el mundo. Creo que, por ejemplo, las oficinas nacionales de estadística en general en nuestros países hacen un trabajo mucho más juicioso y comienzan a ampliar el foco para darle a uno un perfil mucho más claro de lo que es nuestra sociedad. Siempre se puede escuchar los chistes famosos de dónde hace mercado, quién lleva el índice de inflación y cosas de ese estilo, pero la verdad es que sí veo una creciente profesionalización en la región. Entonces, de alguna manera, lo que hay que acudir es a fuentes de datos veraces, porque como bien dice aquella frase que utilizan los políticos en Estados Unidos, uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no tiene derecho a inventarse sus propios datos. Y por eso es absolutamente clave que esos datos a los cuales uno haga referencia sean de buena calidad. Qué difícil que es hacer que la gente haga comentarios basados en datos. Me parece un reto gigantesco. Y ahí justo nos pregunta Francisco Correa, Ruth nos pregunta que claro, la banca es uno de los sectores más digitalizados y tecnificados. ¿Por qué entonces existe tantos riesgos de hackeo? ¿Nos falta inversión en analítica para cerrar esos huecos por donde nos atacan? Bueno, hay dos tipos importantes de fraude que se producen y que se han producido además de manera creciente durante la pandemia. Y generalmente suelen suceder en economías más pobres también, que es la suplantación, ¿no es cierto?, de las instituciones que son autorizadas. Se hace una suplantación incluso a nivel de páginas web, es decir, crean unas páginas que imitan absolutamente formas, logos, colores, mensajes, etcétera, etcétera. Y con esas buscan los estafadores timar a la gente, buscan estafarle. Y luego hay toda una cadena que se desarrolla alrededor de la estafa, que es la transmisión o la captura más bien de las personas, de los que van a ser estafados, que son a través de mensajería de texto, a través de mensajería de WhatsApp, a través de correos electrónicos, y ellos tratan de capturar de esa manera para que lleguen a estas páginas que son unas páginas inventadas, ¿no?, con las cuales efectivamente le estiman. Entonces, ese es un elemento que quería no dejar de mencionarlo. Y lógicamente las personas que viven de la estafa han vivido desde las épocas inmemoriales, no solamente usando tecnología. Quiero decir, el engaño es una forma de vida de mucha gente
Y por supuesto, parece que también es un medio de vida de mucha gente. Entonces, por eso lo hacen. Y hay cadenas y cadenas que están alrededor de estos engaños. En cuanto a los hackers, que es otra forma de engaño, ellos también hacen cosas parecidas, pero los hackers tienen muchísimo más conocimiento, muchísimo más nivel de especialización y pueden realmente intervenir los sistemas. Pero los sistemas no los intervienen solamente a nivel del sistema bancario. Imagínense que intervienen los sistemas de la Casa Blanca. Entonces, realmente la capacidad de llegar de estos hackers es terrible. Y en el mundo hoy en día existe una infinidad también de empresas que se dedican a la seguridad de los ciberataques, de los ataques estos que se producen a través de los hackers. Y son realmente unos mundos impresionantes, como el mundo del espionaje y del contraespionaje, más o menos, es igualito. Y lo que hace, claro, por supuesto, la Superintendencia de Bancos y otras autoridades de control, que son, en el caso nuestro, para evitar precisamente la capacidad que tienen estos señores de estafar a los clientes del sistema bancario, que además es una estafa a la banca también, ¿no? Es decir, claro, es una estafa al banco también, no solamente a los clientes. También están otro tipo de autoridades que controlan lo que tiene que ver con el lavado de activos y financiamiento a terrorismo, que ustedes saben que son estas unidades de análisis financiero, que también hacen el uso y el acopio de toda esta información enorme que existe y hacen la analítica de esa información, el procesamiento de esa información. Desde luego, la Superintendencia de Bancos también lo hace desde la perspectiva de que emite las normas, y hoy mismo nosotros hemos emitido el año pasado una nueva norma que trata de mejorar la capacidad que tienen en la gestión de las instituciones. Pero a pesar de la gestión, también están los sistemas y los programas a los cuales deben recurrir de las compañías que son especializadas en esto para que puedan entonces, hay una serie de figuras, el phishing, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso a lo mejor el día de mañana, que veo que hay un panel de en el panel financiero lo tocaremos. Pero Ruth, tocas unos puntos fundamentales, se nos está acabando el tiempo, me voy a robar unos 10 segunditos más de cada uno porque no puedo dejar ir este panel. Primero, Sergio, sin preguntarle a usted, ¿cuál ha sido, que me lo tiene que contar, mejor dicho, en versión Twitter más o menos, un caso emblemático que nos ayude a las personas a entender cómo se puede ver esa analítica bajada a un caso específico? Tomemos principalmente los procesos o problemas alrededor del fraude. Son problemas en donde hay patrones de comportamiento normal, en donde las máquinas sí son capaces, a través de la analítica, de detectarlos y entender qué es normal, para que tan pronto algo se salga de ese normal, lo tengamos. Y eso lo vemos todos los días cuando nos llegan, no un Twitter, sino un SMS al mensaje, al correo nuestro o al celular nuestro, donde nos dice, oiga, usted sí está haciendo esta transacción, esta es diferente de lo que usted hace. Entonces, eso ya le da a uno la tranquilidad y la conciencia de que hay alguien ayudándolo a uno a mirar qué es normal para mí, para que cuando haya algo anormal. Porque cuando me alertan todos los mensajes de todas las transacciones que yo estoy teniendo, termina volviéndose simplemente una buena disculpa para la entidad, de decir, yo le avisé la transacción que estaba, pero no le estoy ayudando a las personas. Claro. En la medida que hemos usado analítica para eso, podemos mejorar, filtrar lo que es normal y solo avisarle al cliente en aquellas transacciones donde tenemos sospechas de que sí sean elementos normales. Creo que son elementos, así como dices, de modo Twitter contra un SMS. Perfecto. Y nos quedó entre el tintero hablar un poquito del índice de madurez analítica, que es una encuesta que tienen ustedes que hacen, que llenan los clientes y va marcando un poco las tendencias, ¿no? Correcto. Correcto, tenemos eso, hemos visto un crecimiento del 14% en la madurez analítica entre el año 19 y el año 20 en diversas áreas, entonces estamos viendo que sí hay una mayor madurez analítica. Sin embargo, es curioso encontrar que en ese proceso no tenemos un crecimiento, una profundización en el uso de la analítica. Wow. Y es bien interesante ese proceso en donde tenemos la información y vemos cómo nos mantenemos cerca del 12%
en donde las decisiones se toman casi siempre o siempre a partir del uso de analítica. Y entonces ahí sí creo que uno de los elementos centrales es que no solamente practiquemos haciendo análisis de datos, sino que tomemos las decisiones con la analítica. Ricardo, me apoyo en esta respuesta de Sergio y para cerrar le suelto una pregunta que me parece, usted entrevistó y ha entrevistado a muchas personas, CEOs, va a Davos todos los años. ¿Usan los CEOs la estadística o toman las decisiones muchos a lo que diga el viento? No, de manera creciente uno ve que hay conciencia y lo ve uno en las encuestas, propias encuestas que hace el Foro Económico Mundial, pero hace pocos días estaba mirando una encuesta que hace PricewaterhouseCoopers entre más de 5.000 presidentes de compañías y de los temas que están ya bien arriba, cosa que no sucedía hace 3 o cada 4 años, es la importancia del análisis de datos y lo que eso sirve para tomar decisiones fundamentales para las compañías. Yo sí creo que en esto hay una gran conciencia de lo importante que es. La gran pregunta es cómo eso pasa de ser una herramienta para las grandes empresas y se vuelve algo útil para las pequeñas y medianas empresas, que yo creo que también es el meollo de la cuestión, porque más del 90% finalmente de las firmas que hay en el mundo están en esa categoría. Bueno, quiero agradecer a Infórmese por haberme invitado a ser el moderador de este panel de lujo, agradecer a ti, Ruth, Sergio, Ricardo. Creo que el auditorio, se nos quedaron preguntas de Lisset y Flor. Veo que Luisa ya está lista para continuar con el programa. Tenemos otro panel que sigue. Yo solamente voy a dejar 2 conclusiones que me llevo. Uno, la analítica está creciendo, se está volviendo una herramienta cada vez más utilizada y existen miles de maneras de entrar. Y una cosa que me quedó de este panel es que hay que entrar primero a analizar qué existe. Gracias, Ruth, por eso. Y Ricardo y Sergio por reforzarlo. Primero mirar qué existe para, de acuerdo con eso, poder ver qué camino se puede tomar en la evolución de madurez analítica. Y lo segundo es que, y Ricardo me corregirá, el panorama, a pesar de que se ve algo gris y oscuro, no nos deberíamos ir a acostar hoy totalmente negativos porque la tendencia puede ser positiva y ya hemos estado allá, ¿no? Entonces, con esto creo que cerramos. Muchísimas gracias a ustedes y continuamos con la semana analítica. Muchas gracias.